Buenos días. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Vamos a comenzar la escuela dominical. Como han visto en algunos de los anuncios que hemos tenido, hoy como iglesia vamos a celebrar el Día de la Madre. La escuela dominical vamos a continuar, en el tema de la iglesia. Entonces, madre, feliz día. La prédica de hoy pues va a estar inspirada en ese pasaje, ahí vamos a esperar un poquito más tarde. Vamos a continuar con el tema 17 de Doctrina Básica de Wayne and Elliot Grudem, que es la iglesia. Ya aprendíamos el domingo pasado que la iglesia no es el edificio. Ya sabemos que no es la casita así que tiene caída de agua a los dos lados con una cruz al final. No, la iglesia somos todos. La iglesia está constituido por las personas. Así que permítame orar para poner el tiempo en las manos de Dios y luego vamos a continuar con el tema de hoy. Padre bendito, Padre amado, Padre celestial, Señor, gracias por todo tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por este privilegio que tú nos das, Señor, de tener tiempo, Señor, en tu palabra, Señor. Tiempo para aprender, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy, Señor. Gracias por el alimento espiritual, Señor. Y gracias porque seguimos aprendiendo, Señor, en tu palabra misma, Señor, todos, Señor, aquellos elementos de la doctrina, Señor, que tú estás llamándonos, Señor, a conocer, pero sobre todo a aplicar en nuestras vidas, Señor, que realmente, Señor, que estos conocimientos que estamos adquiriendo, Señor, sean vivos, Señor, y que podamos, Señor, transmitirlos, Señor, a otras personas, Señor, transmitirlos a nuestros hijos, Señor, a nuestros familiares, Señor, y especialmente, Señor, a otros hermanos que vienen, Señor, creciendo en tu conocimiento, Señor. Dejo este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces el subtema de hoy es la iglesia invisible que todavía es visible. Entonces, como ya habíamos visto, la iglesia pues somos todos, pero dentro de ese todo, realmente en 2 de Timoteo dice que Dios puede ver la condición del corazón de las personas, entonces realmente Dios conoce lo suyo. Así que realmente la iglesia invisible es la iglesia tal como Dios la ve. Es decir, Dios nos ve a cada uno de nosotros y Dios sabe quiénes son los que realmente forman parte de su iglesia. Una cosa es que podamos congregarnos como grupo, como iglesia, como congregación, pero no necesariamente todos son hijos de Dios. Eso lo sabemos. Tenemos que nacer de nuevo, como le dijo Cristo al fariseo que llegó y que le dijo, ¿cómo es posible que yo siendo adulto vaya a nacer de nuevo? No, vas a nacer del Espíritu, y eso es lo que Dios nos está llamando. Cada hijo de Dios tiene que nacer de nuevo, cada hijo de Dios tiene que tener a Cristo en su corazón. Es un cambio, una transformación en el corazón. Entonces, en virtud de eso, decimos que la iglesia es visible porque es como la vemos nosotros, las personas. Nosotros vemos la congregación y decimos, esta es la iglesia de Dios. Pero realmente no todos podemos decir que verdaderamente creen ni siguen a Cristo, ¿verdad? Si hacemos memoria, muchos de nosotros estuvimos asistiendo a la iglesia, pero no éramos creyentes. Decíamos que éramos creyentes porque veníamos los domingos a la iglesia, pero realmente no lo éramos. Hasta que Dios llegó y transformó nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Convirtió todas nuestras iniquidades las transformó completamente en cosas que ahora pueden ser virtudes que benefician a la iglesia. En ese sentido, sí, la iglesia es visible. Lo que no podemos hacer es comenzar a agarrar uno por uno y comenzar a separarlos, decir este sí, este no, porque eso no es algo que Dios quiere, es algo que Él tiene que hacer, y eso es algo que debemos de tener mucho cuidado a la hora de querer ser como jueces o querer juzgar a las personas porque tienen tal vez un comportamiento que a nosotros pues tal vez no nos parece oportuno. Así que más bien debemos tener un juicio benévolo, debemos considerar a todos como miembros de una iglesia universal que
debido a su confesión de fe y su patrón de vida, son creyentes. ¿Ok? Recuerden la parábola del trigo y la cizaña, que Dios dice, al final vamos a separar el trigo de la cizaña, pero déjenlos que crezcan juntos. Eso no quiere decir que no vayamos a tener cierto discernimiento y evaluar el fruto de algunas personas. Y como aprendíamos hoy en el tiempo de la escuela dominical, vamos a animar, vamos a exhortar, decía Primera de Tesalonicenses 5, del 14 al 20, animen a los perezosos, exhorten, todo háganlo para edificación de la iglesia. Y eso es parte de lo que tenemos que aprender hoy. Entonces, con juicio benévolo debemos considerarlos a todos como miembros. Y si hay alguno que está fallando, que lo vemos que tiene algún tipo de comportamiento tal vez no apropiado, animarlo, exhortarlo siempre con el propósito de edificar a la iglesia, no de juzgar ni de discriminar. Así que creo que más bien tiene que ser algo que debe fortalecer como iglesia. Si analizamos y revisamos el Nuevo Testamento, hay más de 20 frases en todo el Nuevo Testamento que habla de los unos a los otros. Dice, anímense los unos a los otros, lleven las cargas los unos de los otros, exhórtense, ámense, y todo es con el propósito de edificación mutua. Creo que al final eso es lo que, en resumen, podemos decir que es lo que Dios espera de su iglesia, del cuerpo de Cristo. Así que veamos la que sigue. La que sigue, por favor, ahí. Ok, así que la iglesia visible va a tener en su seno cristianos genuinos como otros que realmente no son hijos de Dios. La que sigue, Carlos, por favor. Otras descripciones de la iglesia. Si analizamos acá el Nuevo Testamento, recuerden, como aprendíamos la escuela dominical anterior, el término eclesia o iglesia comenzó a usarse principalmente de los Hechos de los Apóstoles en adelante. Así que el Nuevo Testamento usa esa palabra para describir diferentes tipos de grupos de cristianos. Algunos pueden ser una pequeña casa. Si me acompañan a Romanos 16:5, vamos a ver de qué estamos hablando. Romanos 16:5. Ok. Dice, bueno, desde el 3, saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, los cuales expusieron su vida para mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ahora vamos al 5, dice, saluden también a la iglesia que está en su casa. O sea, había una congregación, un grupo de creyentes, un grupo de personas nacidas de nuevo que se reunían ahí, en la casa de ellos. Dice, saluden también a la iglesia que está en su casa. Entonces, y ahí eso rompe la idea de que la iglesia es algo grande, con ventanas ahí, con un montón de vitrales y toda la cosa. Entonces, no es por ahí. También en 1 Corintios 16:19. Es el libro que está justo después. 1 Corintios 16:19. Veamos qué dice. Ok. Dice, las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Los saludan muy afectuosamente en el Señor. Otra vez, en su casa. Es una pequeña congregación que se reúne en casa. No en un edificio grande, no son 2,000, 3,000 personas, es un grupo pequeño. Lo que nosotros conocemos como un grupo pequeño acá en la iglesia, posiblemente sea algo como eso. Pero son una congregación y son una iglesia. Por otro lado, podemos tener una iglesia que es toda una ciudad. Ahí mismo, en 1 Corintios 1:2, al inicio del libro, podemos ver
¿A qué nos estamos refiriendo? Estamos hablando de los saludos de la carta de Pablo a los Corintios. Dice, Pablo llamado, en 1:1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y Sóstenes, hermano nuestro. El versículo dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, en la ciudad de Corinto. Entonces también podemos hablar de toda una ciudad, no solamente de una casa. Incluso, si lo vemos un poquito más allá, en Hechos 9:31, vemos igual que ahí ya se expande un poco. Hechos 9:31. Dice, Hechos 9:31, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Estamos hablando de toda una región. Estamos hablando de Judea, Galilea y Samaria, 3 ciudades. Entonces no puede ser un solo edificio. Tiene que ser una congregación. Imagínense, tres ciudades, una región, y dice, entre tanto, era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu, seguía creciendo. Así que estamos hablando de que la iglesia son diferentes tipos de grupos de cristianos, que puede ser una pequeña casa, una ciudad, una región, y por todo el mundo. Así que la iglesia es una comunidad del pueblo de Dios en cualquier nivel que tiene un grupo de personas que están al mando, que están dirigiendo, no jefes, sino personas que Dios ha dispuesto para que dirijan esa comunidad, para que sean pastoreados, para que sean igualmente guiados por el Espíritu Santo, y Dios dispone de esas personas para que hagan ese trabajo. Así que hay una variedad de formas, de metáforas que se pueden usar o que están usadas acá en las Escrituras para describir la iglesia. Así que hay unos que dice que es una familia y sus miembros se relacionan entre sí como miembros de una familia muy amplia. En 1 de Timoteo 5, si pueden ahí acompañarme. 1 de Timoteo 5. Dice, déjenme ver acá. 5, 1 y 2. Dice, no reprendas con dureza al anciano, le está diciendo Pablo a Timoteo, sino más bien exhórtalo como a un padre. A los más jóvenes como a tus hermanos. A las ancianas, es decir, a las mujeres mayores, como a madres. Y a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Entonces, Pablo, escribiéndole a Timoteo, le está orientando cómo que él actúe ahí, aunque Timoteo era uno de los líderes de la iglesia, que actúe como si estuviera actuando con su familia. Dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como un padre. Si es un hombre mayor, háblale como si estás hablándole a tu padre. Si es una mujer mayor, háblale como si estás hablándole a tu madre. Si son hombres y mujeres jóvenes, entonces trátalos como hermanos, como hermanas. Dice, con toda pureza. Esa es parte de lo que Dios está haciendo. Así que podemos ver que la iglesia es una familia muy amplia y ese es un llamado a todos los creyentes. Si nos vemos como una familia, entonces podemos animar, exhortar y edificar mutuamente a nuestro hermano. Así que otra imagen común es como un cuerpo. En 1 Corintios 12, Pablo habla de eso. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y los miembros somos parte de un cuerpo. Los miembros tienen
sus propias funciones y responsabilidades especiales, tales como los tienen las partes del cuerpo. Así que no todos podemos ser, decían, mano, o no todos podemos ser mano izquierda, no todos podemos ser pie izquierdo o pie derecho, no todos podemos ser oreja. Cada uno tiene una función particular de acuerdo a las características que Dios le ha dado. Y esas responsabilidades especiales nos hacen actuar como un cuerpo, siempre y cuando Cristo sea la cabeza, que es la que sostiene todo el cuerpo. Imagínense si cualquier parte del cuerpo de nosotros quisiera hacer algo en contra de otra parte del cuerpo. Eso es simplemente algo demasiado anómalo y creo que ya lo han escuchado. Hay algunas enfermedades como el síndrome de Guillain-Barré, que el mismo sistema inmune ataca al propio cuerpo y hay personas que han quedado literalmente paralizadas del cuello para abajo. Y eso es una realidad, pero eso algo es demasiado anómalo, es algo que va en contra de la naturaleza. Porque normalmente la cabeza es la que controla todo y cada una de las piezas se van acomodando o tienen una función que la cabeza le da o que la cabeza le asigna. Lo mismo pasa con la iglesia como cuerpo, porque la cabeza es Cristo y Cristo es el que dirige a cada uno de nosotros. Imagínense que todos pudieran ser músicos. Entonces, ¿quién iba a estar acompañando la alabanza? Todos estarían aquí al frente y no hubiera quien estuviera allá. O si todos estuvieran enseñando, ¿quién estuviera recibiendo el mensaje? O cada uno tiene una función diferente y eso lo ponemos a la disposición del cuerpo para que haya edificación mutua. Así que hay otras metáforas que se usan para la iglesia, como por ejemplo un nuevo templo, que eso lo vemos en Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro, vamos a buscarla por acá. Santiago. En Primera de Pedro 2:4 al 8. Vamos a ver acá. Dice, viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo. Entonces estamos hablando de un nuevo templo, de un sacerdocio real. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Después dice el 6, pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes, los que creen, pero para los que no creen. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y el 8, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Entonces vemos cómo Pedro hace referencia a la iglesia como un templo, como un sacerdocio real ahí en el 2:5. Entonces es otra forma, otra metáfora que se usa para la iglesia. Pero si lo vemos bien, eso es lo que somos, un templo espiritual. También se habla de las ramas de una vid. En Juan 15:5 podemos ver eso, que Jesús dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos las ramas. Hace alusión a la iglesia. Juan 15:5 dice desde el 4, permanezcan en mí y en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. O sea, las ramas no pueden dar fruto a menos que permanezcan en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Y dice el 5, yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí y yo en él, ese da
mucho fruto. Porque separado de mí, nada pueden hacer. Entonces, ahí Cristo está haciendo una metáfora para que entendamos que como individuos separados de Cristo no podemos dar frutos. A eso se refiere ahí. Las ramas de una vid. También hablamos de el olivo o de un campo sembrado. En 1 Corintios 3, 6, 9 también tenemos un campo sembrado. Vamos a ir ahí a 1 Corintios 3. Yo sé que son muchos textos, pero la idea es que podamos ver todo el sustento en el cual el tema se está abordando. Okay. 1 Corintios 3, del 6 al 9. Vamos a ver qué dice acá. Dice, Pablo escribiendo a Corintios, dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado crecimiento. Así que ni aun el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Otra vez, la iglesia. Ustedes son, dice, el campo de cultivo ¿de quién? De Dios. No somos solo un campo de cultivo, somos un campo de cultivo de Dios. Y eso es lo que debe de recordarnos todos los días, que no solamente somos un campo, no solamente somos un campo de cultivo, somos el campo de cultivo de Dios. Por lo tanto, Dios va a demandar esos frutos. Y recuerden que dice la palabra de Dios que el fruto que Dios espera es Cristo en nosotros, que nos parezcamos más a Cristo, que el Espíritu Santo more en nosotros y que eso nos lleve a dar mucho fruto. Así que toda esa amplitud de metáforas que se usan debe hacernos recordar que no debemos centrarnos en una de ellas. Así que un énfasis desequilibrado en una metáfora resultará en una noción desvirtuada de la iglesia. No podemos decir que solo somos campo y quedarnos ahí. No podemos decir que solo somos vid y quedarnos ahí. Tiene que ayudarnos a ver más allá. Así que debemos considerar cada metáfora como una perspectiva diferente, algo que nos dice un poco más en cuanto a la comunidad de la cual Dios nos ha permitido ser parte. Creo que esa sería una buena reflexión. Cada metáfora es una perspectiva diferente que nos dice un poco más en cuanto a la comunidad de la cual Dios nos ha permitido ser parte. Hay cosas que se pueden hacer solamente en la iglesia. Por ejemplo, dispensar la gracia. Podemos hacer obra social. Muchas empresas hacen obras sociales, llevan piñata a los niños de la calle, le dan de comer y cosas como esas. Pero la edificación como cuerpo solo puede ocurrir en la iglesia. Recordemos que para eso es que estamos, para edificación mutua. Como les mencionaba hace unos momentos, todas esas frases unos a otros es con ese propósito, que nosotros podamos entender que lo que hemos recibido nosotros tenemos que compartirlo con los demás. Hay algunos que tienen algunos dones especiales y esos dones especiales los ponen al servicio de la iglesia y ese es la edificación mutua. Así como tenemos hombres que se paran acá al frente a predicar la palabra de Dios, otros hermanos que con sus habilidades pueden venir acá y dirigen alabanza. Esa es parte del servicio que ellos dan por los dones que Dios les dio. Así que la reflexión, cómo nosotros podemos edificar la iglesia, cómo podemos nosotros edificarnos a nosotros mismos, qué don tenemos que podemos poner al servicio de la iglesia. Si no tenemos claro un don hoy en día, pidámosle en oración a Dios que nos revele cuál es ese don que Él quiere que pongamos al servicio de la iglesia. Hay muchas áreas de servicio acá en la iglesia, hay muchas áreas de servicio en las que nosotros que necesitamos como iglesia, pero que sea Dios poniéndole en su corazón qué área es la que Él quiere que ustedes apoyen y que haya
un compromiso de parte de nosotros, de cada uno de nosotros. Unos de apoyar y otros también de ponernos al frente y ayudarles a ustedes a discernir mejor cuál es el don y qué es lo que Dios quiere como iglesia para ustedes. Así que voy a orar para terminar este tiempo. Acompáñeme en oración, por favor, Padre bendito, Padre amado, Padre celestial, Señor, gracias porque eres tú, Señor, el que sostiene la iglesia, Señor, eres tú el que está siempre, Señor, sosteniendo realmente todo el mundo, Señor. Está, Señor, dedicado, Señor, a cuidar de tus pequeños, Señor, pero también a cuidar del mundo que nos rodea, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender eso, Señor, que tu rol como Padre, que tu rol como nuestro Salvador, como el sacrificio perfecto que nos hace aceptos al Padre, Señor, nos debe de comprometernos más con la iglesia, comprometernos más con los hermanos y que podamos, Señor, poner esos dones que tú ya nos diste, Señor, que nos permitiste desarrollar, que estén al servicio de la congregación, Señor, que podamos ser genuinamente, Señor, edificados en la roca, Señor, y que podamos dar esos frutos, Señor, que tú vas a demandarnos, Señor. Te pido, Señor, que toques cada corazón para que haya más edificación, Señor, que haya más confesión y más compartir como hermanos, Señor, que realmente podamos vernos como una gran familia en la que todos, Señor, y cada uno, Señor, está edificando al otro. Dejo mi petición en tus manos, ruego, Señor, para que tú sigas, Señor, dirigiendo el tiempo de la alabanza y la predicación y que todo lo que hagamos, Señor, sea para darte gloria y honra a ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. En breve comenzamos el servicio.